Y bueno, aquí tengo el gusto de estar con Enrique Margain, que es coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y director hipotecario de Scotiabank, que es uno de los bancos que precisamente en este momento trae un dinamismo en el producto de crédito hipotecario más importante. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, muchas gracias. Un gusto estar contigo. Bueno, pues para platicar, aprovechando que estamos ya terminando el primer semestre del año, ha sido un año pues muy interesante en materia inmobiliaria porque los números son de contrastes. Hay segmentos en la parte inmobiliaria que van flojones, otros que van muy bien, pero uno que va particularmente bien es el que tiene que ver con el crédito hipotecario, que tanto en financiamiento para producción de vivienda como en créditos individuales, el otro día veía los números que tú presentabas, pues van súper bien. ¿Qué números Sí. traen? Sí, bueno, a nivel del sector hipotecario bancario, vamos con un crecimiento más o menos del 4% en monto en el periodo de enero-abril respecto del año anterior. Y en número de créditos hipotecarios, una pequeña disminución, pero lo que ha venido creciendo es el monto promedio. Sí, claro, lo que está pasando es que a lo mejor hacen menos operaciones, pero por mayor valor. ¿Cuál es el monto promedio de la operación crediticia que se hace en México en este momento? Más o menos los bancos traemos 1.130.000 pesos Un de millón, sí. crédito promedio y más o menos el valor de financiamiento respecto al valor de la propiedad, lo que se llama loan to value, debe ser alrededor del 70%. Y ya si nos metemos al detalle de los números de este crecimiento, es particularmente interesante porque el año pasado que hubo también crecimiento, fue un crecimiento donde estuvo muy impulsado por la subrogación de hipotecas. Sí. Este año yo imagino que el cambio de banco de hipoteca va más lento, ¿no? Sí, no, va mucho más lento. Inclusive es un rubro que ha venido disminuyendo. Como tú lo dices bien, el incremento en las tasas de interés lo que ha provocado es que los beneficios que se tenían anteriormente por hacer una subrogación, un pago de pasivos, hoy día son mucho menores y ahí sí las personas, las familias son mucho más cautas en tomar la decisión cuando el beneficio es marginal o no existe beneficio, no tendría ningún sentido hacerlo. Una de las cosas que es un componente, yo creo que positivo, de hacer un pago de pasivos es cuando lo acompañas de un crédito de remodelación, de ampliación, de mejora para tu vivienda o en muchos casos créditos de liquidez que cuando vienes con un pago de pasivo más un crédito de liquidez, pues complementa muy bien, sobre todo pues para consolidar deudas o para utilizar el recurso para algún fin específico. Ah, bueno, entonces este año quiere decir que el crecimiento es un crecimiento mucho más, vaya, el año pasado fue un gran año para la banca Sí, sí, en sí. materia de crédito hipotecario. Este año podemos decir que es un gran año para el sector inmobiliario, Exactamente, sí. porque el año pasado buena parte de los créditos no se notaron en el mercado inmobiliario porque fueron entre banco y banco, Sí, 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 hay un ¿no? porcentaje que sí fue como el 12-13% que fue traspasos de hipotecas y que fue muy apoyado por el nivel de tasas de interés que se tenía. Pero esta vez el hecho de estar hablando de un crecimiento en un año tan complejo, Sí, quiere decir que se están vendiendo, como bien dices, ¿no? Se están vendiendo un buen número importante de casas, la gente está apostando sí. por el crédito, está tomando créditos en promedio más altos que el año pasado, 1.100.134, 1.134.000 es el monto promedio de la hipoteca que se da en De la México. hipoteca que se está dando por la parte de los bancos. Y esto, por ejemplo, ¿tú qué hablarías? ¿De que esto se está notando en todos los mercados o en qué mercado se concentra más el éxito del sector? Mira, yo creo que mucho donde está la banca es el mercado de vivienda media residencial y yo creo que valores de vivienda donde hay una gran concentración de los créditos bancarios es entre 2 millones a 5 millones. Yo creo que ahí es donde se concentra principalmente los créditos hipotecarios bancarios. Que estamos hablando, como tú dices, vivienda media, vivienda residencial. La vivienda residencial plus, aunque también se financia, ahí hay también mucho comprador en efectivo. Yo sí quiero llamar la atención sobre un tema muy importante, de que al inicio del año estábamos todos con la incertidumbre de Estados Unidos, las elecciones, el tipo de cambio y todo aquello, y yo me acuerdo que desde el inicio del año, pues los bancos salieron con la cara por delante y dijeron, vamos a crecer en monto hipotecario, vamos a mantener por lo menos las inversiones, y la verdad es Sí. que se está cumpliendo, y dos cosas, la producción está respondiendo, el mercado está respondiendo, porque esto quiere decir que a fin de cuentas la gente está tomando los créditos, comprando los inmuebles, y quiere decir que la economía pues, en ese aspecto está sólida. ¿Tú cómo ves a futuro? ¿Crees, siguen confiando en ese buen desempeño de la economía mexicana? Sí, mira, nosotros creemos que uno de los componentes que ha ayudado al sector hipotecario bancario ha sido la estabilidad macroeconómica, el buen comportamiento de los portafolios y por supuesto la fuerte competencia que hay en el sector. Esto trae como consecuencia que hoy día es un buen momento para contratar un crédito hipotecario porque las tasas siguen siendo fijas,
durante toda la vida del crédito, los pagos son conocidos, existen seguros de vida, daño, desempleo, las políticas de crédito dan una gran accesibilidad. Hoy día se puede financiar hasta el 95% del valor de una propiedad, quiere decir enganches muy bajos, sobre todo para los mejores perfiles desde el punto de vista crediticio, y hay un amplio abanico de productos hipotecarios. Todo esto en su conjunto, más el tema del bono demográfico, más digamos que se sigue dando la creación de empleos, todo esto favorece a que siga existiendo esa demanda y esa necesidad de comprar una vivienda, y qué mejor que en este momento donde hay certidumbre en el crédito hipotecario. Ahora, el sistema bancario, hace algunos años, eran pocos los bancos que estaban participando en el mercado, a fin de cuentas. Ahorita, de todo el sistema bancario, ¿cuántos bancos están dando crédito hipotecario? Más o menos los que están activos dando crédito hipotecario o participan con los organismos de vivienda en esquemas de cofinanciamiento o coparticipación, que son estos esquemas donde los bancos fondean las operaciones, yo te diría que son aproximadamente 14 bancos los participantes, que es un número significativo de bancos. Claro. Y hoy día el portafolio hipotecario bancario respecto de la cartera total de los bancos representa el 17%, que yo creo que es un número bastante significativo, cuando apenas en el año 2013 valía solo el 13%. Quiere decir que ha habido un fuerte empuje hacia lo que es el financiamiento a la vivienda, ¿no? El crédito hipotecario. Y otro tema es que también el crédito bancario ha ganado terreno con respecto a los créditos que dan los organismos federales. Por supuesto. ¿Ya en qué porcentaje van? Mira, estamos hablando del 26% en número de créditos, pero ya ligeramente arriba del 50% en términos de monto colocado. O sea, del total de hipotecas que se generan en el país, sí, el 26% del número de operaciones los genera la banca. La banca. Pero en inversiones más del 50%. Más del 50%. Sí, es un número. O sea, ya rebasaron, ya van por encima de Infonavit como sistema. Ya por encima de Infonavit más Fobiste colocamos arriba. Por supuesto, entendemos que el mayor originador en número de hipotecas en el país es el Infonavit, con cerca del 65%, pero con los organismos de vivienda la banca tiene una muy fuerte complementariedad a través de los créditos cofinanciados, que estos representan un porcentaje importante dentro de la colocación bancaria. También yo quiero destacar esto que estás diciendo, porque al hablar de esa complementariedad lo estás diciendo todo. No estamos hablando de que haya en el sistema mexicano atención a un segmento único de la vivienda, sino que a través de los organismos públicos y de la banca, digamos que estamos atendiendo un segmento cada vez más amplio de población. Exactamente. Yo creo que hay una muy buena complementariedad. La banca está atendiendo los segmentos de vivienda media residencial, los organismos de vivienda atienden lo que es la vivienda económica, social, a través de todo ese esquema también de aprovechar los subsidios de la CONAVI. Y lo que sí es bien importante al final de cuentas es que hay una muy buena complementariedad con los organismos de vivienda. La idea, yo veo un esquema más de complementariedad que de competencia. Sí, por supuesto. Y lo interesante es que en muchos de los temas, con esta complementariedad, es que ustedes les hacen la chamba. En muchos casos el banco es el motor de que pueda operar exitosamente algún producto determinado de Infonavit o de Fobiste. Sí. Hay digamos, mecanismos como los cofinanciamientos. En el caso del Infonavit, el Cofinavit, el apoyo Infonavit funcionan muy bien, y en el caso de Fobiste, los aliados respaldados funcionan muy bien. Y los esquemas donde se complementa es en la coparticipación, que son créditos originados, en este caso por el Infonavit, y que la banca participa a través del fondeo, pero el servicing lo hace directamente el instituto. Esos esquemas que se denominan coparticipación y esquemas como segundo crédito y Infonavit total, pues son ejemplos de esta complementariedad que tenemos en este tipo de esquemas. Ahora, ¿tú cómo sientes? Viene un año complejo por el tema electoral, pareciera que el dinamismo del sector, veía los números de vivienda en marcha, en producción, y hay una línea de producción que pareciera garantizar que el año próximo va a estar bien, va a estar sano. ¿Tú cómo te sientes? Pues nos sentimos bien, sentimos que el tema de contener la inflación, la estabilidad macroeconómica, los fundamentales, el bono demográfico, todo esto nos hace pensar que va a haber un año que siga habiendo dinamismo, que siguen habiendo familias que demandan una vivienda y que ven una opción en contratar un crédito hipotecario como el complemento del ahorro y la posibilidad de poder comprar una vivienda. Tasas de interés. El año pasado y el antepasado quizá vivimos el momento de gloria en cuanto que nos encontrábamos con las tasas hipotecarias posiblemente las más bajas en la historia del país.
¿Cuál fue el nivel más bajo que tocaron las tasas? Sí, es muy importante tu pregunta. Las tasas de interés, si recordamos, en el año 2000, cuando regresa la banca al crédito hipotecario, estaban en 20%, pero eran variables. Prácticamente a través de la estabilidad macroeconómica, el buen comportamiento de los portafolios y la fuerte competencia que en el sector, estas bajaron hasta el 2013 a niveles del 8,5%, 9%, y prácticamente se estabilizaron en esos niveles mínimos hasta el segundo trimestre del año 2016. Ahí empezamos a ver un poquito más de volatilidad, incremento en los costos de fondeo, que es el principal insumo de una hipoteca, y a partir de ahí ha habido incrementos ligeros en las tasas de interés. Yo te podría decir que prácticamente en el último año, los últimos 12 meses, la tasa de interés de originación de los bancos, de adquisición de los bancos, estamos hablando que ha subido nada más unos 90 puntos básicos. ¿Esto qué significa? Pues de llegar al mínimo sobre 9.30, hoy día estamos en 10.18 al mes de abril. Entonces estamos hablando de que ha sido mínimo menos de 100 puntos básicos, cuando las tasas de referencia, la TIE, ha crecido más de 300 puntos básicos. O sea que si lo explicamos en cristiano, quiere decir que con toda esta turbulencia y con todo este costo del fenómeno Trump, del fenómeno dólar, del fenómeno todo, las tasas de interés del año pasado para acá han subido un puntito. Sí, yo te diría ligeramente menos de un punto. ¿Y esto en qué se traduce? Más o menos en una disminución del monto del crédito de aproximadamente un 6%. O sea, sí es importante, porque sí, ya cuando estábamos acostumbrados a tasas tan bajas, pero caramba, el peso se devaluó ¿cuánto? De 13 a 18 si hay un tramo, ¿no? Entonces sí. Pensar de que las tasas hipotecarias subieron únicamente 0.9% me parece destacable, ¿no? Muy destacable, y yo te diría que esa es la ventaja de un mercado donde hay una muy fuerte competencia, porque realmente lo que hay en este mercado lo vivimos todos los días. Hay una fuerte competencia, no solo en temas de condiciones financieras, sino en temas de servicio, en temas de oportunidad de respuesta, en cercanía con los canales, con la clientela. Entonces, todo esto lo que ha permitido es tener un avance muy significativo en todo lo que es el sector hipotecario. Es un mercado maduro donde estamos hablando de que entre tantas cosas extrañas o malas que pasan en el país, estamos hablando de que las variables macroeconómicas, habría tres factores que yo destacaría. La fortaleza de las variables macro. Después, el tamaño de los portafolios que ustedes adquirieron los bancos, que eso permite que las economías de escala hagan más eficiente esto. Y lo otro, el buen comportamiento de las carteras. Porque yo imagino que parte de esto es porque los índices de cartera vencida se manejan en niveles muy aceptables, y todo esto englobado ayuda. Sí, estamos hablando de que el portafolio hipotecario bancario, estamos hablando de que debe valer unos 700,000 millones de pesos. Y el índice de morosidad está en 2.4, que es el mínimo histórico. Lo que te habla es que es un portafolio sólido. La mayor parte de los créditos están en pesos, una parte muy pequeña en salarios mínimos o unidades de inversión. Entonces estamos hablando de un portafolio robusto y que se ha tenido criterios de originación prudenciales en todo su contexto. Muy bien, Enrique Margarín, coordinador del Comité Hipotecario de la Banca y director hipotecario de Scotiabank. Muchísimas gracias por el tiempo, como siempre, querido Enrique. Y bueno, seguimos con ustedes. Enrique, gracias. Muchísimas gracias, Horacio. Un gusto estar contigo.